Ya comienza Serenity, tu superación personal. El programa que te permitirá encontrar los recursos en tu interior para ser el creador de tu éxito y de tu bienestar. Serenity, tu superación personal, a cargo de la coach, conferencista y escritora de Argentina, Patricia Ulrich. Ya comienza Serenity, tu superación personal. Muy buenas noches. Un placer volver a comunicarme contigo, con cada uno de ustedes en esta noche, en el primer día de este 2012, que el universo nos está regalando como una posibilidad de volver a empezar. Cada día de este 2012 les propongo que cada minuto sea una oportunidad de brindar por el placer de vivir. Que cada minuto de este 2012 seas el protagonista de tu historia. Que cada minuto de este 2012 lo hagas acompañado del amor. Si puedes cumplir cada día, cada minuto de tu 2012, desde esta energía, desde este enfoque, te puedo garantizar que tus vivencias en este nuevo año serán totalmente diferentes a las anteriores. Todos los días el universo te regala un nuevo día, una hoja en blanco, donde puedes escribir una nueva historia. Hoy, 1 de enero del 2012, la vida te está regalando este nuevo día, este nuevo año. Quizás si miras las hojas de los años anteriores, sientas o veas o recuerdes que hay momentos de tu historia que no fueron agradables. Quizás hay asuntos pendientes, hay sueños que no lograste. Y son hoy, 1 de enero del 2012, la oportunidad de escribir ese sueño en esta hoja en blanco que el universo te regala. Que cada día de este 2012 puedas proponerte ser el protagonista de tu historia. Hace unas semanas atrás te hacía la invitación de ser parte como alumno de mi nuevo taller Concretando Sueños en mi 2012. Quienes ya se sumaron a este entrenamiento se encontraron con recursos, con estrategias de cómo declarar ese sueño que quiero conseguir, pero principalmente cómo trabajar desde el mundo interno las creencias de que esos sueños se pueden lograr. Porque no es solo decir quiero esto, quiero aquello, donde queda en una idea. Si en tu mundo interno hay creencias limitantes que te dicen que eso no te lo mereces, que eso no es posible, que no lo puedes lograr y que los miedos avanzan y te superan, todos esos sueños quedan en el camino. Quienes ya se sumaron a Concretando Sueños en mi 2012 descubrieron cómo los miedos son la emoción que le aparece a todo emprendedor y cómo debe transformarlo en estados de confianza que les significa el combustible para llevar a la acción ese plan que comenzó siendo una loca idea y que paso a paso, tomado de la mano de emociones como la confianza, es posible lograrlo. Si te interesa sumar estos conocimientos, puedes en cualquier momento de estos días tomar la decisión de sumarte al entrenamiento Concretando Sueños en mi 2012, entrando a mi blog patriciaurich.com y en la pestaña Sueños puedes ver en línea todas las explicaciones de lo que aprenderás y de qué forma adquirir de inmediato las 3 videoconferencias y el manual de trabajo digital
para que puedas pasar por este apasionante aprendizaje que no solo sirve para el logro de objetivos de los sueños de tu 2012, sino para todo lo que quieras emprender en tu vida, de por vida, porque tiene las estrategias de programación neurolingüística y coaching ontológico para el logro de objetivos. Todo lo que yo trabajo con los emprendedores a la hora de proyectar un nuevo plan incluye todas esas estrategias que he preparado en este interesante taller y que lo puedes trabajar cómodamente en tu hogar, desde tu ordenador, escucharlo todas las veces que quieras. Así que te dejo la invitación, o si no también me puedes escribir a patricia@gmail.com y te explico de qué forma puedes sumarte a este interesante entrenamiento y de alto nivel profesional. Así que te decía de mirar tu historia del 2011. Allí hubo experiencias, algunas son logros que necesitas mirar para rescatar como fortaleza de que si allí lograste, hoy nuevamente puedes lograr algo nuevo. Y si quizás también en tu 2011 hay asuntos pendientes, es tu oportunidad de hoy, en esta hoja en blanco, comenzar a crear el plan de acción para que eso deje de ser un pendiente. Y si quizás hay resultados no deseados, resultados desagradables, situaciones que te generaron dolor, en esa situación hay un aprendizaje. Te animo que mires ese resultado, esa situación, ese momento, ese desafío. Te han dejado una enseñanza. Rescata esa enseñanza y vuelve al papel en blanco del día de hoy y comienza a escribir tu historia desde hoy. Muchas veces cuando nos ocurren las situaciones difíciles, nos quedamos estancados en el dolor y en el que todo me pasa a mí, y en ese momento caemos en el paradigma de la víctima, en que creemos que el mundo nos ataca, que el mundo está en nuestra contra, que las situaciones familiares nos superan, y es allí donde dejas de lado tus capacidades de ser el protagonista de tu historia. Son dos paradigmas diferentes, uno el del víctima y otro el de protagonista. Y yo te animo cada domingo a que seas el protagonista de tu historia. Y si no sabes cómo, puedo ayudarte a través de algunas sesiones de coaching personalizado en el que podamos trabajar aquel punto en cuestión que te mantiene atado al malestar. Como hace unos meses atrás apareció Ailén en mi vida, recomendado por la sugerencia de su papá y de su tía, que habían sido clientes míos, y ella estaba en ese estado de crisis, de ese momento de cambio que su vida necesitaba, que tenía que ver con salir de la escolaridad secundaria y elegir su carrera universitaria. Y estaba en un estado de confusión total, que no sabía qué hacer, ni qué elegir. Fue así que comenzamos, a través de numerología, primero conocerse, cuál es su personalidad, y elegir desde su número de nacimiento cuáles eran las carreras profesionales más aptas para su personalidad y su misión. Una vez que Ailén eligió esa carrera, lo que realmente tocaba trabajar eran sus miedos. Por momentos se encontró con los enojos, luego se encontró con la culpa, que la mantuvo unos días como movilizada, encontrándose con todo eso que estaba en su mundo interno molestándole, y que justamente era la que también le impedía dar el paso, porque cualquiera de las emociones que se transforman en tóxicas lo que hacen es consumir la vitalidad y mantenerte bloqueado sin poder dar el próximo paso. Y fue a lo largo de unos 4 o 5 meses en que hicimos unas 5 sesiones de coaching
con unas semanas de distancia entre una y otra y con un seguimiento vía mail y ejercicios que le fui entregando. Y la excusa fue el comienzo, ¿no? El síntoma fue elegir su carrera universitaria y sus miedos a equivocarse en qué elegir. Hace 2 días Ailén me mandó un mail que fue muy agradable leer a sus 17 años, decirme que había sido lo mejor que le pudo pasar, haberme conocido, haber pasado por el proceso de transformación, de darse cuenta que aquella confusión hoy se transformó en un nuevo crecimiento, que ya había elegido su carrera, que ya se había inscrito, que ya había alquilado su departamento en esa nueva ciudad y que ya estaba esperando mudarse para comenzar a estudiar, sabiendo que los cambios eran necesarios porque traen nuevos crecimientos y renovación. Y esto que te estoy compartiendo lo dice una adolescente de 17 años, que tuve el placer de acompañar en algunas sesiones de coaching y que hoy la ponen en un estado de bienestar, en la expectativa de ya querer comenzar a pasar por el nuevo proceso de aprendizaje, en el que muchos adolescentes también están como Ailén, pero están dando vuelta. Y a lo mejor deciden no tomar la decisión de estudiar porque no saben qué, o porque tienen miedo, o porque no se animan a soltar las manos de papá y mamá, cuando a veces estudiar significa mudarse de ciudad. Y Ailén, gracias al consejo de la tía y de papá, pudo pasar por este proceso. Y el papá hoy también está muy relajado, sabiendo de que esa hija puede volar, pero puede volar con confianza. Puede volar porque trabajó de fondo sus enojos, entendió que había momentos en que se enganchaba en problemas emocionales de otro, aprendió también a correrse del lugar, de aquellas cosas tóxicas que no tenían que ver con ella, a no involucrarse en problemas familiares que no tenían que ver con su historia. Es decir, que de la excusa de lograr el objetivo de elegir su carrera universitaria, Ailén se llevó todas estas riquezas. Esto es lo que consiguen las personas que pasan por el proceso de coaching ontológico y programación neurolingüística. Partiendo de aquello que te molesta en tu vida, te puedo asegurar que es el maestro que te está moviendo las estructuras para que te renueves, para que te transformes, para que cambies. Pero para que puedas pasar por este proceso como lo hizo Ailén, necesitas encontrarte con una primera palabra, que es aceptar ese proceso, aceptar ese malestar para poder pasar por el proceso de transformarte en un nuevo ser, en un nuevo aprendizaje, en un nuevo crecimiento. Así que si en tu vida te encuentras identificada con que necesitas elegir un nuevo camino, quizás estás cerrando una relación y esto te mantiene en una crisis, que la crisis es natural en todo ser humano porque significa cambio y crecimiento y renovación. Estas son las crisis sanas. Cuando uno elige casarse está en crisis, cuando él tiene un primer hijo está en crisis, cuando un hijo se va, como en el caso del papá de Ailén, también fue una crisis para él. Pasar por ese proceso que significa acomodarme a un nuevo estilo, a una nueva calidad de vida, a una nueva forma de vivir, es un proceso. Y acompañado de un mentor o de un coach hace que ese proceso sea más agradable, sea como más acompañado y más confiable, porque aquel camino que aún no conoces lo haces de la mano de alguien, de un profesional que te puede llevar por un camino más seguro. Así que si quieres, me escribes a patriciatucoach@gmail.com y podemos acordar algunas sesiones que necesites para trabajar tu crisis y transformarla en crecimiento.
Nos vamos a un corte y nos vemos en un minuto para seguir hablando de crisis, crecimiento y este nuevo año que estarás caminando. Un abrazo. Ya estamos de regreso para continuar conversando sobre crisis, crecimientos y cómo transitar este nuevo 2012 logrando nuevas historias, nuevos resultados. Y quiero compartirte ahora un cuento que va conectado con esto que estábamos conversando, que se trata del hombre del cruce de caminos. Dice que érase una vez un hombre que vivía muy cerca de un importante cruce de caminos. Todos los días a primera hora de la mañana llegaba hasta allí, donde instalaba un puesto rodante en el cual vendía bocadillos que él mismo horneaba. Era sordo, por lo tanto no escuchaba la radio, no veía bien, entonces ni un solo día leía los diarios. Meses después alquiló un terreno, levantó un gran letrero de colores y personalmente pregonaba su mercancía gritando a todo pulmón: «Compre deliciosos bocadillos calientes». Y la gente compraba cada día más. Aumentó la compra de insumos, alquiló un terreno más grande y mejor ubicado y sus ventas se incrementaron día a día. Su fama aumentaba y su trabajo era tanto que decidió buscar a su hijo, un hombre de negocios de una gran ciudad, para que lo ayudara. A la carta del padre su hijo respondió: «Pero papá, ¿no escuchás la radio, ni lees los periódicos, ni ves televisión? Este país está atravesando una gran crisis. La situación es muy mala, no podría ser peor». El padre pensó: «Mi hijo trabaja en una gran ciudad, lee los periódicos y escucha la radio, tiene contactos importantes, debe saber de qué habla». Así que revisó sus costos, compró menos pan, disminuyó la compra de cada uno de los ingredientes y dejó de promocionar su producto. Su fama y sus ventas disminuyeron día a día. Tiempo después desmontó el letrero y devolvió el terreno. Aquella mañana escribió a su hijo y le dijo: «Tenías mucha razón. Verdaderamente estamos atravesando una gran crisis». La historia de la humanidad demuestra que solo triunfan aquellos que creen poder hacerlo. ¿Cuántas de estas crisis escuchas a diarios y te las crees? Porque los noticieros, los medios de comunicación, que siempre les digo que son el negocio del miedo, son los que te cuentan historias que si te las crees, comienzas a trabajar menos, dejas de salir, dejas de hacer contacto, dejas de ofertar tu producto, porque como estamos en crisis, ¿quién me va a comprar? Y así te vas creyendo las crisis que otros inventaron y se multiplica y se hace una gran crisis mundial. Así comienza todo siendo un rumor y depende de quién cree ese rumor, comienzan a crear eso en la realidad. También puedes creer lo contrario, hacer como hacía este humilde campesino, que él creía que hacía bien los panecillos y entonces empezó a ofertarlos y esos panecillos comenzaron a gustar y entonces él creyó que podía alquilar un terreno más grande, comprar más ingredientes y hacer un cartel que llame más la atención y ofertarlo más, y eso hizo que más personas le compraran, hasta que entró el comentario de su hijo, el gran letrado, el que pasó por la facultad y que sabe todo de economía, y le dijo que cómo iba a estar haciendo eso si el país estaba en crisis. Y este buen hombre, creyendo que su hijo era el que sabía porque había estudiado, comenzó a creer lo que su hijo le decía y comenzó a achicar su producción hasta que terminó cerrando el negocio. Y esta historia la conecto con con una metáfora que también está en la Biblia, que siempre la trabajo con los emprendedores, cuando le digo que tienen que enfocarse en la meta que quieren conseguir y apostarle todos los días a ir por eso
cada día, haciendo algo más para lograr ese objetivo. Y es el pasaje de Jesús y Pedro. Era la noche y estaban los discípulos pescando, y en un momento Jesús había estado orando en el cerro y entonces se les apareció caminando sobre las aguas. Y Pedro, que siempre era el gran desafiante, dice: Jesús, yo quiero ir a tu encuentro caminando sobre las aguas. Y Jesús, con absoluta serenidad, le dijo: ven. Y entonces Pedro escuchó esa voz, se bajó de la barca y comenzó a caminar, mientras miraba el rostro de Jesús, que cada vez estaba más cerca de él. Pero en un momento empezó a mirar las olas, el viento, y empezó a decirse: yo debo estar loco, ¿cómo estoy caminando sobre las aguas? Es imposible que una persona camine sobre las aguas. Y es en ese momento en que también te debes decir: yo debo estar loco, ¿cómo voy a soñar que voy a poder crear y expandir mi empresa? ¿Cómo voy a creer que mi casa propia va a ser posible en el 2012, si el país y el mundo está en crisis? Y vas a comenzar a hundirte como Pedro. Pedro comenzó a hundirse en las aguas cuando empezó a ver los vientos, las olas, las tormentas, al decirse que debía estar loco caminar sobre las aguas. Y fue en ese momento en que pidió el auxilio de Jesús, que lo tomó de la mano y lo rescató. Sobre esto que te estoy contando es lo que enseño en el taller Concretando Sueños. Cómo creer en ti mismo tan fuertemente de que puedes hacer realidad todo aquello que decidas soñar, creer y crear. Cada momento de mi historia en el que logré algo fuerte fue porque creé firmemente en esa voz interior que me decía que vaya por ese objetivo, que vaya por ese sueño. Así fue como que logré escribir el primer libro, fue así como logré reeditarlo, fue así como que este año pude concretar ese sueño que había comenzado en el 2010 de expandirme más allá de Argentina, y logré crear el blog de la Universidad Virtual de Superación Personal, Serenity, donde alumnos de todo el mundo pueden participar y aprender las estrategias de programación neurolingüística o coaching ontológico para transformar su comunicación, transformar sus emociones, mantenerse sano, lograr objetivos e ir por una vida plena y en bienestar. Todo comienza con un sueño, pero también tienes que conspirar para lograrlo. Y para conspirar, para lograrlo, necesitas trabajar tus creencias. Tenemos desde nuestra historia, lo que nos contaron, muchos límites. Y precisamente en esos límites es donde entro como coach y remuevo tus límites y los transformo en expansión. Cuando logras este proceso de cambio, vas a descubrir que cada crisis será bienvenida, porque será el próximo crecimiento en tu vida. Y ya no estarás patinando en la queja ni en el disgusto de aquellas cosas que no funcionan en tu vida, porque sabrás desde tu mundo interior que tienes la capacidad de transformar tu historia siendo protagonista. Hace unos días compartía en Facebook que si estás viviendo un sueño que no te agrada, y quizás es el sueño que te pusieron otros, desde esa historia, desde ese paradigma, desde esos mandatos familiares y sociales, y hoy te das cuenta que nada de eso te sirve, porque nada de eso es verdad. Todo es un sueño virtual que nos creemos en un momento, y mientras lo seguimos creyendo, seguimos en ese sueño. Pero si hoy te das cuenta que ese sueño no te llena, no te satisface, no te potencia, ¿para qué seguir en ese sueño? Puedes conectarte con tu ser interior o con estas palabras que te estoy diciendo, y si quieres despertar a un nuevo sueño, como hace un tiempo vengo descubriendo en mi ser,
conectarte con todo tu potencial que te fue entregado al nacer y ser el máximo ser perfecto que eres, y desde ese ser poder expandirte para ir por todo lo que quieras conseguir en tu vida. Desde el ser que eres, sabrás que harás lo que tienes que hacer para alcanzar ese sueño que te va a garantizar el tener y la abundancia de todo lo que necesitas para vivir, para disfrutar, para ser feliz. Vivir desde este lugar es un panorama totalmente diferente. Quizás alguna parte de lo que te estoy contando te resuene todavía como fantasioso porque no es una realidad en tu vida, pero te estoy hablando desde mi propia experiencia. Nada de lo que te transmito cada domingo tiene que ver de algo que leí en un librito. Tiene que ver de mi vida misma. Tiene que ver con lo que me comprometí a transformar de mi historia. Y elegí desde hace un tiempo ser la protagonista de mi historia. Y como pude pasar por el proceso y Dios me dio el talento para enseñarlo de manera clara y aplicable, es que te invito a que si necesitas ayuda, podamos juntos ver de qué forma necesitas cambiar tu historia, tu sueño, para ser el protagonista de tu historia. Y elegir a qué modo quieres vivir. De esta manera sentirás que la vida es un estado de paz constante, es un estado de bienestar absoluto, no desde lo que posees en material, sino desde lo que disfrutas desde lo profundo de tu ser, sabiendo que tienes la riqueza en tu corazón para dar al mundo lo mejor. Hay un talento que solo te fue dado a tu persona, y ese talento necesita ser entregado al mundo. El mundo está esperando tu aporte. El mundo está necesitando de tu aporte. Y cuando puedas conectarte con tu potencial, creer en ti mismo, podrás ir por todos esos sueños que tienes dando vuelta en la cabeza. Si quieres aprender cómo transformarte en el protagonista de tu historia, puedes ser parte del entrenamiento Concretando Sueños en mi 2012, o puedes elegir hacer algunas sesiones privadas para trabajar esto. Te deseo lo mejor en lo que transcurre de este 2012. Recuerda vivir cada minuto de tu 2012 haciendo todo lo que tengas ganas de hacer y que te potencie. Que cada minuto de tu 2012 puedas ser el protagonista de tu historia. Que cada minuto del 2012 estés acompañado del amor, y que esto te permita ser más humano, conectarte con el amor, con la paz, con la salud, con el bienestar. Decía Gandhi que puedas hacer el cambio en ti que quieres ver en el mundo. Así que te propongo que te sumes, que te tomes de mi mano y que podamos cambiar en nuestro mundo interno aquellos cambios que queremos ver en el mundo. Y que podamos caminar durante todo el 2012 construyendo juntos un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo desde el poder del amor. Un mundo que nos una, que nos potencie, que nos llene y nos expanda como hermanos que somos. Te dejo un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y que podamos caminar juntos en este 2012 conquistando muchos sueños. Recuerda
que cada día tienes una hoja en blanco y juégate a vivir. Te lo mereces. Un abrazo.